¿Alguna vez te has preguntado cómo es que sabemos lo que sabemos? ¿Cómo distinguimos una simple opinión de un conocimiento verdadero? Hoy vamos a explorar el fascinante mundo de la epistemología o teoría del conocimiento para descubrir cómo construimos nuestra comprensión de la realidad, según el autor Julio César Ponce Quitzaman, a quien seguiremos en este viaje. Existen tres grandes caminos para conocer el mundo: el positivismo, el constructivismo y la hermenéutica. Imagina que son como tres lentes distintos para ver una misma imagen. Cada uno te mostrará algo diferente, pero todos te ayudarán a entender mejor el conjunto. Empecemos con el positivismo, una corriente que seguramente te suena, impulsada por pensadores como Augusto Conde. El positivismo defiende que el único conocimiento auténtico es el que podemos verificar con nuestros sentidos. Se basa en hechos observables, medibles y comprobables. Es la filosofía de ver para creer. Rechaza cualquier explicación que no pueda demostrarse científicamente, como las ideas teológicas o metafísicas. En el campo del derecho, por ejemplo, un positivista no se preguntaría si una ley es justa en un sentido moral abstracto. En su lugar, estudiaría la ley tal como está escrita, analizando si es válida aquí y ahora. El positivismo jurídico se enfoca en la norma, en el texto, en lo que es tangible y está vigente en un tiempo y lugar determinados. Es un enfoque muy práctico y directo, pero ¿es realmente todo tan objetivo? Aquí es donde entra el constructivismo. Esta corriente nos dice que el conocimiento no es algo que simplemente descubrimos ahí afuera, sino algo que construimos activamente dentro de nuestra mente. Cada uno de nosotros interpreta la realidad a través de sus propias experiencias, creencias y conocimientos previos. No somos receptores pasivos de información, sino arquitectos de nuestro propio saber. Piensa en el aula. Para un constructivista, el profesor no es alguien que vierte conocimiento en la cabeza del estudiante, sino un guía que le ayuda a construir su propio entendimiento. Lo mismo ocurre en el derecho. Un jurista constructivista no solo memoriza leyes, sino que las interpreta y las relaciona con casos concretos, construyendo una solución única para cada problema. El conocimiento es un proceso personal y activo, y esto nos lleva directamente a la tercera gran vía en la hermenéutica. Si el constructivismo dice que construimos el conocimiento, la hermenéutica se pregunta: ¿cómo lo hacemos? La hermenéutica es el arte y la ciencia de la interpretación. Nació estudiando textos antiguos como la Biblia, donde el significado no siempre era obvio. Hoy, su aplicación es mucho más amplia. En el mundo jurídico, la hermenéutica es fundamental. Las leyes no siempre son claras, a veces son ambiguas, se contradicen o no contemplan situaciones nuevas. Un juez que usa la hermenéutica no solo lee la ley, sino que la interpreta para encontrar su espíritu, su propósito y así poder aplicarla de una manera justa y coherente. La hermenéutica nos enseña que entender no es solo decodificar palabras, sino buscar un significado profundo. Ahora bien, estos tres caminos no son los únicos. Quitzaman también nos recuerda otras corrientes filosóficas que han intentado responder a la gran pregunta del conocimiento. Por ejemplo, el escepticismo, que duda de que podamos alcanzar una verdad absoluta. Un escéptico siempre se preguntará: ¿estás seguro de eso? Es una duda sana que nos impulsa a buscar mejores evidencias. Luego tenemos la eterna rivalidad entre el empirismo
y el racionalismo. Los empiristas como John Locke dirían que nuestra mente es una tabla rasa al nacer y que todo lo que sabemos lo aprendemos a través de la experiencia de nuestros sentidos. En cambio, los racionalistas, como René Descartes, argumentan que la razón es la fuente principal del conocimiento y que nacemos con ciertas ideas innatas. ¿Conocemos porque vemos o porque pensamos? La respuesta probablemente esté en una combinación de ambas. También está el idealismo, que postula que la realidad, tal como la conocemos, es una construcción de la mente. El mundo exterior no existe independientemente de nuestra conciencia. Y en el otro extremo, el realismo defiende que el mundo es real y existe por sí mismo, sin importar si lo percibimos o no. ¿Cómo ves? Hay un debate para todos los gustos. Con la llegada de la segunda mitad del siglo XX, el panorama se volvió aún más interesante. Surgieron nuevas formas de entender el conocimiento, adaptadas a un mundo cada vez más complejo. Una de las más influyentes es la epistemología de la complejidad del sociólogo francés Edgar Morin. Morin nos advierte que hemos cometido un error al tratar de entender el mundo dividiéndolo en pedacitos aislados. La realidad no es un rompecabezas simple, es una red intrincada donde todo está conectado. Para comprender de verdad un fenómeno, no podemos mirar solo una parte, debemos ver el sistema completo, las interacciones, las relaciones, el todo. Es más que la suma de sus partes. Otra perspectiva revolucionaria es la epistemología evolucionista de Karl Popper. Popper comparaba el conocimiento científico con la evolución de las especies. Las teorías no son verdades definitivas, sino conjeturas, intentos de explicar el mundo. Estas teorías compiten entre sí y se someten a pruebas rigurosas. Cuando una teoría falla, cuando es falsada, se descarta y es reemplazada por una nueva que explica mejor la realidad. Así, el conocimiento avanza a través del ensayo y el error, en una búsqueda interminable de la verdad, aunque nunca la alcancemos por completo. Finalmente, no podemos olvidar a Mario Bunge y Jean Piaget. Punch nos habla de una epistemología descriptiva que se dedica a estudiar cómo la ciencia funciona en la práctica. Piaget, por su parte, nos regaló la epistemología genética, que investiga cómo se desarrolla el conocimiento en el ser humano desde la infancia hasta la edad adulta. Ambos nos ayudan a entender el conocimiento no como algo estático, sino como un proceso vivo que crece y se transforma. ¿Y cómo se aplica todo esto al derecho? La epistemología es crucial para entender cómo se crea, se interpreta y se aplica la justicia. Ponce explica que el derecho ha transitado por distintos modelos epistemológicos. Por un lado, el derecho natural, que se basa en principios universales y eternos de justicia en una idea de lo que debería ser. Por otro, el derecho positivo, que, como ya vimos, se enfoca en las leyes creadas por el ser humano, en lo que es esta tensión entre lo ideal y lo real, entre la razón y la observación. Ha moldeado la historia del pensamiento jurídico. Comprender estas diferentes formas de conocer nos permite ser juristas más completos, capaces de analizar las normas desde múltiples perspectivas y de encontrar soluciones más justas y humanas. En resumen, el acto de conocer es mucho más complejo y rico de lo que parece a simple vista. No hay un único camino correcto hacia el saber. Podemos conocer a través de la observación rigurosa, cómo nos enseña el positivismo, a través de la construcción activa de significados, cómo propone el constructivismo, o a través de la interpretación profunda, cómo nos muestra
la hermenéutica, y todas estas vías se complementan. Como bien dice Ponce, la ciencia no tiene el monopolio del conocimiento. Existen tantas formas de conocer como necesidades humanas de entender el mundo que nos rodea. La epistemología no nos da respuestas definitivas, pero sí nos ofrece las herramientas para hacernos mejores preguntas, y entender cómo conocemos es, sin duda, el primer paso para entendernos a nosotros mismos. Gracias por acompañarme en este viaje intelectual. Si te ha gustado el video y quieres seguir explorando grandes ideas, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.